en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos lo que está en las redes sociales, a través del Facebook, a través también de lo que es YouTube. Lo bendecimos. Amén. No sé si no ha venido la familia de Santiago hoy, pero lo bendecimos porque seguramente nos están viendo allá en Santiago capital. Amén. Bendecimos a esta familia, donde yo sé que la puerta ya ha sido abierta para abrir una obra en ese lugar para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por haber llegado en esta noche? Míralo al que tenés a tu lado y decirle: ¿qué viniste a hacer en esta noche a la casa de mi Padre? ¿Qué viniste a hacer? Preguntarle en el nombre de Jesús. Algunos van a decir: yo he venido a oír palabra, yo he venido a ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Amén. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Amén. Hemos venido a oír palabra de Dios. La palabra sabemos que es la que siempre nos sana, nos liberta y nos bendice. Amén. Voy a pedir para que usted tome asiento, se acomode en el nombre de Jesucristo y darle gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Familia, la palabra de Dios dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Significa que van a pasar los años, van a pasar los tiempos, van a pasar generaciones, pero la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, como decimos. Amén. Ella es fiel. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la voz de Dios? Amén. Es lo que Dios dejó escrito a través de los profetas, siendo usado por el Espíritu, de aquellos escritores que el Señor apartó para poder escribir las Sagradas Escrituras. Pero lo que ellos escribieron no es lo que ellos quisieron escribir, no es lo que a ellos les convenía escribir, sino que ellos escribieron lo que Dios puso en su boca y en su puño de poderlo hacer. Entonces la palabra de Dios es la voz de Dios. Quizás tú dices: yo quiero que Dios me hable. Si tú hoy oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, el Señor te va a hablar. Amén. El Señor te va a hablar. El problema es que muchos de nosotros no oímos la palabra, porque muchas veces nos centramos en el predicador y decimos: pero si yo sabía que iba a predicar tal persona, no venía hoy a la iglesia. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios, cuando Dios quiere hablar, va a usar cualquier tipo de medio. Amén. Para poder llegar a tu corazón, para poder llegar a tu vida. Amén. Hoy en esta noche el lema de la palabra es: ¿con qué estás alimentando tu vientre? Amén. Y cuando hablamos de vientre, hablamos de vida. Hablamos donde se gesta la vida, y especialmente en el vientre de aquella mujer que tiene la capacidad de poder dar a luz. Amén. Entonces, usted tiene que saber de que todo tipo de alimento también va a nuestro vientre. Amén. Y por eso es importante saber de qué es lo que nosotros nos estamos alimentando. Amén. Entonces, hablando en lo espiritual, ¿qué es lo que nosotros estamos permitiendo que llegue a nuestro vientre, que llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestra vida? Usted no se olvide que la palabra nos dice que desde nuestro interior tienen que correr ríos de agua de vida. Amén. Y por eso es importante saber usar el discernimiento espiritual y saber qué palabra es la que proviene de Dios y qué palabra es la que no proviene de Dios. Amén. Y cuando digo no proviene de Dios, no significa que haya versos bíblicos que no provengan de Dios. Estoy hablando de quienes se arriman a tu lado. Estoy hablando de quienes te están predicando, de quienes te están enseñando qué es lo que te están transmitiéndote. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante saber cuál es el alimento que me mantiene realmente a mí con vida, fortalecido, firme en las cosas del Señor. Amén. Yo quiero decirle, familia, que usted está en un ministerio, y esto no es para vanagloriar mi nombre.
Usted está en un ministerio donde nos encargamos de predicar la palabra. Yo no uso el altar para criticar a otras congregaciones. Yo no uso el altar para criticar a otros pastores. Yo no uso el altar para traerte un cuento o un chisme. Yo uso el altar para traerte palabra de Dios. Si los otros pastores, las otras congregaciones están aquí, Dios tendrá ese tiempo para tratar con ellos como lo tiene con nosotros. Amén. Entonces desde este lugar tú no esperes de mí que venga y te hable cosas malas en contra de otros pastores. Pastores quedarán a rendirle cuenta al Señor. Yo quedaré a rendirle cuenta por lo que Él me ha dado, por lo que Él me ha entregado, por la vida de cada uno de ustedes. Entonces grande es mi trabajo para que yo esté pendiente de otras congregaciones, pendiente de otros pastores. Oraré por sus vidas si yo creo que están equivocados, pero nada más. Pero yo me encargo realmente de transmitir lo que es la palabra de Dios, por lo que Dios a mí me ha encomendado, me ha dado, amén. Por eso vamos a comenzar. ¿Con qué estás alimentando tu vientre? Y vamos a comenzar como siempre lo hacemos, pronunciando lo que dice. Y póngase de pie en esta noche en el nombre de Jesús, amén. Póngase de pie. Y nos dice: hablaré palabra de vida y no de muerte. Hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de sanidad y no de enfermedad. Hablaré palabra de prosperidad y no de pobreza. Hablaré palabra de edificación y no de destrucción. Porque en mi boca hay un milagro. Denle un aplauso al Señor y dígale: en mi boca hay un milagro. Dígale a su hermano que tiene ahí a su lado en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ir al primer verso principal, que está en el libro de Hebreos 4:12. Yo quiero que usted lo marque. Yo quiero que usted lo marque ahí en su Biblia. Amén, que usted remarque ese verso. Porque por más que lo tengamos en la pantalla, usted va a necesitar para volverlo a leer allá en su casa. Y el libro de Hebreos 4:12 va a decir: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que ha sido ya pronunciada, que ha sido enviada, y sé que ella llegará a cada vientre, Señor, hambriento por tu palabra, sediento por la presencia de tu Espíritu, donde ella traerá, Señor, una renovación y una transformación, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones, porque atesoramos esta tu palabra, porque toda esta palabra es inspirada por ti para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Qué importante, usted tiene que saber que el que produce vida en el mundo espiritual es la palabra de Dios. Cuando uno recibe la palabra, cuando uno la oye la palabra, cuando uno la atesora la palabra, cuando uno la hace suya la palabra, dice que ella es vida, ella produce vida. Nosotros antes estábamos muertos en delitos y en pecado. Nuestra vida estaba muerta, muerta en la fe, muerta en la esperanza, muerta quizás en las emociones. Había muerte en nuestra vida. Pero cuando nosotros hemos empezado a oír palabra, ella ha empezado a hacernos vivir. Hemos empezado a recobrar nuestra vida espiritual. Hemos empezado a sentirla dentro de nosotros. Hemos sentido cómo esa palabra nos va transformando, nos va cambiando. Porque solo la palabra de Dios puede enderezar los pasos de ¿quién? Del hombre. Ella viva y es eficaz, dice la palabra. ¿Y qué quiere decir la palabra eficaz? Que ella ha sido enviada para cumplir el propósito por el cual fue enviado. Usted verá que un cuchillo fue creado ¿para qué? Para cortar. Una tijera fue creada ¿para qué? Para cortar. Una olla fue creada ¿para qué? Para cocinar. Y así sucesivamente todo lo que fue creado con un fin.
fue creado para poder llegar a hacer algo, poderlo disfrutar, poderlo obtener, podernos a nosotros muchas veces también fortalecernos. Amén. Entonces, todo fue creado con un fin. El cuchillo va a ser para cortar. No podemos usar el cuchillo para otra cosa, como por ejemplo, a lo mejor nosotros queremos cavar un pozo de 2 metros. Vamos a cavar únicamente 50 centímetros con el cuchillo, pero después necesitamos de una pala. Entonces, cuando hablamos de la palabra eficaz, significa que ella es la que realmente va a llegar a lo más profundo del corazón. Porque la Biblia dice que ella es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué habla de 2 filos? Nosotros podemos ver que el cuchillo por ahí tiene un solo filo y la otra parte es el lomo del cuchillo. Y ese lomo del cuchillo, por más que nosotros queramos cortar, no vamos a poder, porque no cumple la función el lomo del cuchillo, pero sí el filo del cuchillo. La Biblia dice, en lo que leíamos, dice acá, que ella es un arma de 2 filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce realmente, toca el corazón de esa persona. Por eso que aquí nos está diciendo, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Solo la palabra de Dios puede entrar donde muchas veces el médico, el psicólogo no puede entrar. Solo la palabra de Dios puede entrar en lo más profundo del ser de la persona. Por eso habla de tuétano, habla del corazón, habla del alma. Solo la palabra de Dios puede venir y tocar tu corazón. Te vas a sentir herido por un momento dado, te vas a sentir tocado, te vas a sentir identificado, a tal punto que por ahí podés llegar a decir: el pastor está predicando porque conoce mi historia, el pastor está predicando porque sabe lo que me pasa. Y no hay ningún pastor que sepa tu historia. Lo que pasa es que la palabra de Dios es la que te está hablándote. Yo salí, mi primera vez que llegué en estado normal en la iglesia, donde fui ministrado por la palabra, donde la palabra tocó mi corazón, y yo salí de ese lugar peleando con mi esposa, discutiendo con ella, porque lo primero que yo pensé es que ella se fue con el cuento para decirle al pastor, porque el pastor predicó toda la historia de mi vida. Y yo no entendía que era la palabra de Dios, que era Dios mismo que conocía y conoce mi vida. Por eso está diciendo que ella es un arma de 2 filos. ¿Por qué? Porque te va a llegar a herir tu sentimiento, va a llegar a herir tu orgullo, va a llegar a herir muchas veces la soberbia. Pero dice que cuando ella es sacada, dice que trae sanidad para nuestras vidas. Cuando la persona recibe la palabra, cuando la persona realmente deja que la palabra lo transforme. Porque hay mucha gente que recibe la palabra, se siente herido por la palabra y se va con esa herida de la palabra, porque se ha sentido tocado, porque se ha sentido identificado, pero en ningún momento aceptó esa persona que la palabra de Dios es la que lo está hablando. La palabra de Dios es la que quiere sanar esa herida también. Por eso dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de Dios. El libro de Jeremías va a decir que engañoso es el corazón más que sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones. Qué importante saber de que Dios conoce tu corazón, conoce tu espíritu, conoce tu alma, conoce todo de ti. Por eso Él permite que una palabra, aquel varón le dijo solamente: di la palabra y será hecho. Porque Él sabía que si Jesús pronunciaba una palabra, iba a llegar a ese lugar sin importar los kilómetros, sin importar la distancia, sin importar si la otra persona se lo merecía o no se merecía la palabra. Él sabía que si de la boca de Jesús salía palabra, iba a traer sanidad, iba a traer vida, iba a traer resurrección. Por eso Él dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y cuán importante es recibir la palabra.
Yo quiero que vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, usted anote ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 no estaba ahí, pero a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volvamos al 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, o sea, lo que yo te predico en este lugar, lo que se te predica en esta casa, es palabra de Dios. No es cuento, no es chisme, no es una advertencia ni una amenaza. Es palabra de Dios. Y a mí me enseña que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Aunque sí es verdad, hay hombres y mujeres que distorsionan el mensaje. Hay hombres y mujeres que distorsionan el mensaje de acuerdo a su conveniencia. Pero creo que en esta casa no se distorsiona de acuerdo a mi conveniencia. Porque si la palabra tiene que corregirte, te va a corregir. Si la palabra te tiene que exhortar, te va a exhortar. Y muchas veces yo no me mido para eso. Soy usado por el Espíritu Santo. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. El problema dentro de las congregaciones es que hay mucha gente soberbia y que no se deja enseñar. El problema es que hay mucha gente que no quiere aprender. Lo único que quiere es recibir los beneficios de Dios, recibir únicamente los regalos de Dios, recibir únicamente la bendición de Dios, el milagro de Dios. Y no digo que esté mal, pero si nosotros no nos dejamos enseñar por la palabra cómo hacer para poder recibir el milagro, usted no va a poder recibir el milagro. Por eso dice la Biblia que cuando usted pide, no recibe porque pide mal. La Biblia me dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Y el Señor va a decir en Deuteronomio 28: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, todas las bendiciones te alcanzará. Será bendito en tu entrada, en tu salida. Por eso la palabra de Dios te está enseñando que el secreto está en el oír atentamente. El secreto está en el oír la palabra, en atesorar la palabra y poner por obra la palabra. Cuesta, claro que cuesta. Hoy nosotros anduvimos con Gabriel visitando lo que es la 40, la alcaldía y la otra parte también, porque están divididas en dos partes. Y para la sorpresa mía, me encontré ahí con gente que conocían la palabra, con gente que habían recibido palabra, con gente que eran familiares de sacerdotes de la iglesia. Ahora, uno dirá: ¿por qué está en ese lugar? Porque no se dejaron enseñar, porque no se dejaron instruir, porque no se dejaron corregir, porque no quisieron hacer lo que la palabra les decía que haga. Porque quizás tomaron como que el que le predicaba, le enseñaba, le aconsejaba o lo instruía era un hombre a quien conocían. Quizás fue un familiar, un vecino, un amigo, un conocido. La cuestión que rechazaron la palabra. Ahora, ¿por qué están en ese lugar? Sabiendo que hay un Dios que perdona, sabiendo que hay un Dios que transforma, sabiendo que hay un Dios que cambia. Pero sin embargo están en ese lugar por ser gente soberbia, por ser gente orgullosa, por ser gente que no se dejaron enseñar. Y muchos dentro de las iglesias no estaremos en esos tipos de cárceles, pero estamos en cárceles espirituales. No podemos realmente recibir la prosperidad, no podemos recibir la sanidad. ¿Por qué? Porque no recibimos la palabra, no nos dejamos enseñar. Y es importante dejarse enseñar. Es importante dejarse instruir a través de la palabra. Va a decir: y es útil para enseñar, para redarguir. Significa que la palabra de Dios es útil para trabajar en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu tuétano del corazón, en lo más profundo de tu vientre. La palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios a nosotros, aparte de enseñarnos, nos instruye. ¿Para qué? Para que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra y justicia. Sabemos que nunca vamos a lograr tener la perfección de Cristo.
Pero la palabra de Dios, el amor de Dios nos va perfeccionando. Porque hay tanta gente dentro de las iglesias que no cambian su vida, porque no reciben la palabra. Porque hay tanta gente que en la cual no causa efecto la palabra, porque ciñeron su corazón. La Biblia me dice que para el que cree todo es posible, y si crees verás la gloria de Dios. Y no te habla de un humo que nosotros podamos encender aquí para decirte que es la gloria de Dios. Basta con que veamos una persona transformada, cambiada, ahí vemos la gloria de Dios. Una persona que se dedicó a la delincuencia, y perdón por la palabra que use, una persona que se dedicó a las cosas del mundo, una persona que se dedicó a maldecir y cuantas cosas más. Y esa persona hoy en día es transformada y cambiada. Ahí estamos viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios se la ve en tu vida. Que tú antes tenías un mal carácter, hoy sos dócil. Hoy sos un corderito. Antes hablaba malas palabras, hoy ya no lo hace. O sea que la gloria de Dios empezó a manifestar en tu vida. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, pregúntale al que tenés a tu lado, ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la palabra? ¿O te estás alimentando de gente que te traen confusión a tu vida? ¿O te estás alimentando de gente que se creen maestros o maestras dentro de la iglesia? Yo sentía por ahí a alguien dando consejo a otro, justamente en el área donde yo veía desobediencia. ¿Qué autoridad me da a mí de aconsejar a otro lo que yo no hago con mi vida? Es importante dejarnos instruir. ¿Ustedes creen que para mí es fácil? ¿O ha sido fácil cambiar mi vida y que el Señor sigue trabajando? Claro que no. La palabra de Dios es como un espejo. Ella te hace ver tal cual tú estás. A tu parecer tú eres santo, tú eres buenito, tú no le haces mal a nadie. A tu parecer. Hasta que el Espíritu te muestra lo contrario. Mucha gente que fueron al encuentro y dijeron, me voy al encuentro para ver qué pasa, porque yo soy santo, no tengo nada. Pero allá adentro del encuentro se encontraron realmente que eran. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace ver la condición de nuestro corazón. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que está llegando en tu vientre? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Y yo quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Al libro de Ezequiel capítulo 2, verso 8 al 10. Y mire lo que nos dice. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Qué dice? Oye lo que yo te hablo. No lo voy a oír porque mira, el pastor, el apóstol ya me ha cansado. Siempre lo mismo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, dice el Señor. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Verso 9. Dice, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Verso 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había, dice, escritas en él, endechas y lamentaciones y ayes. Qué importante hasta ahí, Gabriel. Después pasamos al otro. Dice que si nosotros vamos a la historia de Ezequiel, Ezequiel era una persona que, más allá de que pertenecía a un sacerdocio, Ezequiel era una persona que estaba cautiva junto a su familia, junto a su pueblo, porque ellos estaban cautivos siendo conocedores de la ley de Dios, siendo conocedores que ellos conocían a Jehová de los ejércitos. Pero ellos, sin embargo, estaban cautivos. Y en medio de esa cautividad, dice que vino el Espíritu, le apareció el Espíritu de Dios y le habló a Ezequiel y le dijo, ponte de pie, porque hablaré contigo. Y al instante que Ezequiel se puso de pie, dice que el Espíritu de Dios lo tomó, lo afirmó. Cuando tú decides ponerte de pie,
Cuando tú decides salir adelante, cuando tú decides romper las estructuras, las cadenas y las ligaduras que te ataban, el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida. Y dice que lo afirmó a Ezequiel, porque él le dijo: es necesario que te afirmes, porque yo quiero que tú oigas lo que yo tengo que decirte. Y dice que ahí empezó a tratar del versículo del capítulo 1 y el capítulo 2, del 1 en adelante. Y dice que ahí el Señor le empezó a decirle de que él iba a ser usado para ir a hablar a un pueblo que era rebelde. Y le decía a este pueblo: habrá gente que no te querrán oír, no te van a querer oír. ¿Por qué? Porque no me quieren oír a mí. Lamentablemente hay gente dentro de las congregaciones que no reciben la palabra porque no quieren oír corrección, porque no quieren oír exhortación, menos consejo. ¿Quién es el apóstol para venir a decirme lo que yo tengo que hacer con mi vida? Cada uno es dueño de su vida, pero cada vida será dada cuenta al Señor. Cuando nosotros actuamos con este tipo de actitud, por eso llega la palabra que dice que cuando Ezequiel se pone de pie, empieza a tomar ese diálogo con el Espíritu, con Dios. Dice que él oyó una voz en sus oídos, atrás de su oído, y que le decía: bendita es la gloria de Dios. Y dice que ahí Ezequiel empezó a ser tratado por Dios y empezó a ser preparado para una obra específica. Tú y yo un día dado hemos estado en cárceles espirituales, como los tuvo Ezequiel, donde él se sentía cautivo. Pero sin embargo, ahí donde tú estabas cautivo, la misericordia de Dios llegó a tu vida para que pudiesen hablarte alguien de la palabra y decirte: es necesario que te pongas de pie, es necesario porque el Espíritu Santo quiere tratar contigo, es necesario porque el Espíritu tiene algo especial o preparado para ti. Tú y yo hemos estado en la cautividad del mundo. Tú y yo hemos estado presos en los delitos y pecados de este mundo. Tú y yo lo hemos estado como lo estuvo Ezequiel. Y de ahí Dios lo llamó. De ahí Dios a ti te llamó. Tú estás acá no porque tú quieres estar. Tú estás acá porque el Señor ha permitido que tú estés acá. No me elegiste vosotros a mí, sino mi Padre que está en los cielos, dice Ezequiel. Te ha elegido. ¿De qué te estás alimentando? Porque aquí vemos un mandato donde Dios lo estaba comisionando a Ezequiel, donde Dios lo estaba sacando de las cadenas del calabozo. Quizá Ezequiel formaba parte del sacerdocio, pero no estaba preparado para predicar, no estaba preparado para llevar el ministerio, el mensaje que Dios tenía para su vida. Y era necesario de que Dios tratase con Ezequiel. Así como Jesucristo trabajó 3 años con los apóstoles para poderlo formar a su carácter, para poderle enseñar y poderle dejar el ministerio en el cual ellos tenían que seguir. Así hay gente en este lugar que se dejan enseñar y que quieren entrar en la visión de la iglesia porque quieren ser instruidos, enseñados, preparados para que en un tiempo no muy lejano puedan estar sirviendo aquí en el altar, puedan estar haciendo oraciones, puedan abrir células, puedan ir a predicar. A nadie se te va a mandar a pelear con el diablo si no sabes pelear. Por eso el Señor estaba tratando con Ezequiel y le estaba diciéndole a Ezequiel: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Es importante que oigamos la palabra. Predique el fan preferido tuyo o predique según el enemigo tuyo, pero escucha el mensaje. Dios usó un burro para hablarle a alguien, para hacerle recapacitar y decirle lo que Dios ha bendecido, el hombre no lo puede maldecir. Y está diciendo: no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. El otro verso. Y dice: y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo, un libro. ¿Y cuál es ese rollo? Antes existían lo que era el papiro, los pergaminos.
Hoy nos está hablando de esto. Palabras que están escritas por detrás y por delante. Y nos está diciendo, el Señor nos está diciendo: hoy pongo mi mano extendida sobre ti para que tú comas este rollo. ¿Para qué? Porque si tú no comes, si Ezequiel no comía el rollo, si Ezequiel no leía la palabra, si Ezequiel no estudiaba, no escudriñaba el mensaje, Ezequiel no iba a poder hablar palabra de Dios. Iba a hablar cualquier tontera que podía llegar a traer confusión a la gente. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué me estoy alimentando? Y no te hablo de un asado, no te hablo de un loco, no te hablo, porque eso vuelve y se va a la letrina, a un baño, para los que no entiendan qué es letrina. Pero la palabra de Dios es la que, por eso hablamos de vientre. Y vientre habla de vida. Si no, díganme, mujeres, ustedes. Ahí se reproduce la vida. Lo que vos te alimentes de la palabra va a reproducir vida. Y de tu interior correrán ríos de agua de vida. Pero si tú te alimentas de gente que se te apegan a ti, de palabras que según ellos, que hay pastores que están equivocados, que no existe el apostolado, que no existe el profeta y cuántas cosas, y eso es lo que va a correr de tu vida, va a traer confusión. Alimentate de la palabra, lo que dice la palabra. Hemos traído esta pantalla para que tú veas que es palabra de Dios. Tú tienes la Biblia para que tú veas que lo que se predica es palabra de Dios. No es cuento mío, no es estrategia mía, es palabra de Dios. Dice el Señor en Romanos 1:18: ay, y vendré contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. O sea que si yo detengo lo que la palabra me dice, va a venir juicio sobre mi vida. Por eso muchas veces tú te vas a sentir confrontado con la palabra que se te predica. Te vas a sentir amado con la palabra. Te vas a sentir mimado por la palabra. Y muchas veces te vas a sentir enojado por la palabra. Yo conozco gente en las congregaciones que porque la palabra fue fuerte, ellos se fueron. No recibieron la enseñanza. Pero acá nos está diciendo por detrás, que estaba escrita por delante y por detrás, y había escrita en él endechas, lamentaciones y ashes. ¿Qué quiere decir? Estaban escritos los juicios. Cuando habla de endecha, está hablando de dolor, está hablando de enlutamiento. Cuando habla de lamentación, obvio que ustedes saben el concepto de lamentación. Y cuando habla de ashes, habla de juicio. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Nos guste o no nos guste, te tiene que cumplir la palabra de Dios. Yo le decía a estos varones mientras hablábamos ahí, yo les hacía entender que Jesucristo también murió por ellos. Que si nosotros hemos sido enviados es porque Dios tiene propósito, tiene algo grande para su vida. Yo quiero que vayamos a Ezequiel 3:1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahí nomás. ¿Qué le dijo? Hijo de hombre, come. Mi pregunta es: ¿estás leyendo la palabra en tu casa? ¿Te compraste la Biblia? ¿La estás leyendo? ¿La estás escudriñando? ¿Estás tratando de aprender la palabra? ¿O te compraste el último teléfono celular y gloria a Dios que tengas para que te lo compres? Pero ¿de qué te sirve un teléfono que lo único que vas a ver son scratches? ¿De qué te sirve un teléfono que únicamente va a sacar una selfie y esa selfie quedará perdida en el mundo? Familia, si usted no compró una Biblia, nunca hizo una buena inversión. Déjeme decirle que nunca usted invirtió realmente en la vida. Nunca invirtió usted en la familia. Hoy usted se mide para comprar una Biblia, pero no se mide para comprar otras cosas que puede llegar a ser de perdición. Haga inversiones en el reino de los cielos. Y no te estoy por pedir diezmo ni ofrenda, te estoy hablando de las inversiones para tu vida. Vos compras un cigarro y ahí dice: el fumar es perjudicial para la salud. Ley tanto. Vos compras una Biblia y ahí te dice: en ella tendrás vida eterna.
qué nos estamos alimentando? Me dijo: hijo de hombre, come. Come. Yo, para poder preparar este mensaje, tuve que tomarme un tiempo, escudriñar la palabra, comer la palabra, atesorarla, hacerla mía primero la palabra. El Señor le decía a Ezequiel: come la palabra. ¿Qué más dice? Y allá come este rollo, ve y habla de la casa de Israel. Verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y abrí mi boca. ¿Cuánta gente hoy no quiere abrir su boca para contar las maravillas de Dios? ¿Cuánta gente, cuando tomamos testimonio, se quedan callados y no quieren abrir su boca para contar lo que Dios hizo en su vida? Pero sí contamos cuentos. Pero sí contamos cuando bailábamos en la pachanga y íbamos. Pero no queremos contar las maravillas de Dios. No queremos hablar de su palabra. Vienen familiares a abrirte el tema y tú lo evades. Tú te avergüenzas. Viene tu amigo y te pregunta cómo es la iglesia. Y tú le dices: bueno, la iglesia es común, corriente, normal, nada más que ahí. Y le evades. Pero tú no le cuentas la maravilla. Tú no le cuentas lo que tú recibiste, lo que la palabra de Dios hace, cómo Dios cambia, transforma, bendice vida. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, dice Ezequiel. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Y me dijo: hijo de hombre, luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblale a ellos cuanto a la palabra. Vuélvelo al verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Júntate con sabio y sabios te harás. Júntate con necio y terminarás siendo necio igual que ellos. Dice la Biblia que el sabio calla cuando tiene que callarse. Y aún el necio es contado por sabio cuando se calla. Mire qué importante. Nosotros podemos ver sencillo por ahí. Y qué gran verdad. Vamos a la historia de la Biblia, a los evangelios, y nos dice que hubo 4 amigos que lograron hacer que su amigo, el paralítico, recibiese la sanidad. Pero también me cuenta de otro paralítico, el de Bethesda, que estuvo 38 años, y que el Señor le dice: ¿qué te pasa? Y no tengo quien me meta, no tengo a nadie. ¿Con quién te estás rodeando? Qué lindo sería tener amistades como estos 4 amigos del paralítico. Y qué feo es que realmente tengas amistades que no le importe ni un comino tu vida. Y que lo único que hagan traerte cuentos, chisme, murmuración, confusión en la palabra. Rodéate de gente que van a estar dispuestos a romper un techo para que tú recibas el milagro. Rodéate de gente que estén dispuestos a cargarte en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento que estés pasando el proceso. Rodéate de gente que cuando pecaste, caíste, te digan: abogado tenemos en el cielo, levántate y anda. No te rodees con gente que no dan ni un peso por ti, que no le importa su vida ni la tuya. Por eso dice la palabra, le estaba diciéndole a Ezequiel: oye. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que de la otra parte del reino de las tinieblas, Ezequiel iba a ser bombardeado por palabras negativas. Usted y yo tenemos que saber que así como recibimos la palabra de Dios, vamos a ser bombardeados por el enemigo. La palabra del Señor te va a decir: tú puedes, yo te voy a usar, pero el enemigo te va a decir: mira la condición. Si en el apóstol te lleva por la punta. Porque así trabaja el diablo. La Biblia me enseña que le dijo: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. No te lo estoy dando yo, te lo está dando el Dios del cielo.
Pero primero me lo tuvo que dar a mí para podértelo transmitir a ti. ¿Cuánto estamos acá? Si yo no recibo de Dios, no voy a poder darte lo que Dios tiene para ti. Ahora, si yo recibo palabras de murmuración y cuántas cosas más, es lo que yo te voy a transmitir. Pero la Biblia nos está diciendo que debemos alimentar nuestro vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. ¿Por qué dulce? Porque cuando nosotros llegamos por primera vez a los brazos del Señor, nos habla de amor, nos sentimos amados, nos sentimos mimados, nos sentimos el hombre, la mujer más feliz del mundo. Nunca hemos sentido esa dulzura de parte del Señor. Por eso dice, cuando vino a mí, cuando yo lo comí, pero cuando lo comemos con el tiempo, el Señor va a empezar a trabajar en nuestra vida. Nos va a producir dolor cuando te diga, tú tienes que renunciar a tu vocabulario, como lo hizo conmigo. Cuando alguien me enfrentó y me dijo, tu vocabulario es sucio, cochino, no puedes hablar así, eres un siervo de Dios. Me causó dolor. Lo odié en ese momento a ese hermano. Pero después recapacité, pensé y dije, qué gran verdad es. Y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel, el verso 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblale a ellos con mi palabra. Yo no te estoy hablando con palabras bonitas de mí. Yo te estoy hablando palabra de Dios. Lo que nos dice la Biblia, que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para que el hombre de Dios sea realmente bien encaminado. Cuando el diablo le peleaba a Jesús con la palabra allí en San Mateo 4, pero el verso 4 de San Mateo va a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué va a vivir el hombre? De la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Si no, pregúntele a Pablo y a Sila. Cuando estuvieron encadenados, cuando estuvieron presos, cuando estuvieron por predicar la palabra, lo metieron en el calabozo de lo más profundo. Pero ahí ellos se acordaron de las promesas, cantaron alabanza y las cadenas se rompieron. Por eso dice la palabra y el verso de San Mateo. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Escrito está que de tu boca tiene que salir palabra de vida. Pero cuando tú la comes a la palabra, cuando tú te la retienes a la palabra, la recibes a la palabra. Por eso hay tanta gente dentro de las iglesias confundidas, porque no reciben la palabra. Dejaron de oír la palabra hace mucho tiempo, por los resentimientos, por los dolores, porque ven cosas, bajaron la mirada del Señor y se encontraron con todo tipo de desperfección o de imperfección. Si tú y yo somos imperfectos, que recién estás enterándote. Si tú y yo tenemos actitudes, como le decía a esos varones que estaban detenidos, ustedes estarán detenidos en estos tipos de cárcel, pero cuánta gente detenida, prisionera de las maldades de sus corazones. Y yo les decía a estos detenidos, yo sé que hay algunos acá que están por causa de abuso. ¿Cuánta gente afuera que abusó de la confianza de alguien? ¿Cuánta gente afuera que abusó, le dio la mano y le agarraron el codo? Y yo le decía a estos varones, algunos de ustedes están acá porque mataron a alguien. ¿Cuánta gente afuera que mata con la boca, como dice el Señor? De cierto te digo, que aquel que pronuncia una palabra de maldición ya está matando. Pero están allá, afuera. Pero ustedes creen, le decía a ellos, que ellos son, que viven feliz. Es una vida de apariencia, porque no tienen paz en su corazón. ¿Cuánta gente dentro de las cárceles están por causa de haber violado? Le decía. ¿Y cuánta gente viola las leyes de tránsito,
viola aún hasta los mandamientos o quizás los consejos que un padre le da. ¿Es así o no es así? Pero sin embargo ellos están detenidos porque le descubrieron la causa. Hay mucha gente afuera que están libres, pero se sienten más atados que el que está adentro. ¿Por qué? Porque le dice a Ezequiel: vas a ir y le vas a hablar a este pueblo que es rebelde, y yo te aseguro que no te van a querer oír, porque no me querrán oír a mí. Porque Dios te lo va a cantar a las 40 como tiene que ser. Te va a decir la verdad, aunque te duela. Por eso la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Pero cuando vos la recibes, recapacitas, piensas y vos decís la verdad, tienes razón, vuelve la palabra y ella misma te sana. Yo le decía a estos varones: seguramente ustedes contrataron abogado que los puede vender, los puede traicionar. Ustedes contrataron y se van a presentar delante de jueces que lo van a sobornar, delante de fiscales que van a aumentar más de lo que ustedes hicieron. Pero a partir de ahora, el abogado, el fiscal y el juez es Jesucristo para ustedes. Porque es así. El hombre se deja sobornar. Vamos a ir, creo que tenemos otro verso, ¿verdad? Sí, Mateo. Pero vamos a ir al libro de San Juan capítulo 6. Se armó un problema con los dichos de Jesús en San Juan capítulo 6. Pero vamos a ir al 6:60. Pero antes del 6:60, creo que en el 20 y algo, va a decirle Jesucristo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, y el que come mi pan nunca más tendrá hambre, y el que bebe de mi agua nunca más tendrá sed. Se armó un problema con los saduceos, con los religiosos. Se armó un problema diciendo: pero ¿cómo nosotros vamos a comer su carne? Esta es mi carne que será entregada. Y ellos, con mente humana, con mente confundida, con mente religiosa, pensaron que lo iban a carnear a Jesucristo y que lo iban a comer. Pero Jesús le estaba hablando en lo espiritual, en el sacrificio de lo que él iba a hacer. ¿Y sabe qué pasó? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero sin embargo, esta gente, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre tiene vida eterna. Amén. Y mi sangre es verdadera. Amén. Y mi sangre en mí permanece y yo en él. El que come y bebe mi sangre, amén, y mi cuerpo en mí permanece, dice la Biblia. Amén. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Hay más. Pero si vamos al capítulo, al versículo 60, va a decir: y muchos de sus discípulos se volvieron atrás, porque Jesús se sintieron confrontados por estas palabras de Jesús. Hay tanta gente dentro de las iglesias que en vez de recibir la palabra se sienten, porque la palabra les ha tocado el orgullo, porque la palabra les ha tocado el apellido, porque se han creído los sabios todos. Se han creído que porque han sabido San Juan 3:16 ya lo saben toda la historia de Dios. Pero dice la Biblia: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, le dijo: ¿esto os ofende a ustedes? ¿Qué pues si vieses al Hijo del Hombre subir primero? Y dice que en ese momento Jesús lo confrontó y dice que ya no andaban con él los discípulos. Qué triste que ver gente que se han sentido herida por la palabra. En vez de decir: Padre, gracias por hablarme, por hacerme ver como un espejo tal cual yo soy, tal cual yo estoy. Señor, no sabía que tenía mal carácter. Señor, no sabía que yo hablaba, que mi boca era una cloaca. Señor, yo no sabía que había mala intención en mi corazón. Pero hoy yo te doy gracias por tu palabra. Y tu palabra yo la recibo, la voy a atesorar y la voy a empezar a poner por obra en mi vida.
Y dice que ya no andaban con él. Jesús se dio vuelta a sus 12 principales y le dijo: ¿acaso ustedes se quieren ir también? Ahí está la puerta, váyase. Pero Pedro, como siempre, el sobresaliente, le dijo: ¿a dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Siendo guiado por el Espíritu, él reconoció a dónde podía irse. Si el único que tiene palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra de un nuevo tiempo, es Dios. Yo les decía a estos varones: Jesucristo vino a morir no para juzgar y condenar, Él vino para perdonar y para salvar. El que no te perdona, la sociedad, el vecino, el amigo, el que te conoció. Pero ¿qué me importa de ello? Lo que me importa es saber que Cristo me da oportunidad. ¿A través de qué? De la palabra. Porque dice que el que recibe mi palabra, que ella es vida, escucha. Y para ir terminando, si la palabra o si Jesús a nosotros no nos juzga, no nos condena, ¿qué es lo que nos condenará el día final? ¿Qué es? Va a decir Jesús: la palabra que yo les he hablado, ella le condenará o lo salvará en el día postrero. Hoy la palabra es amor. Hoy Jesús está como el intercesor entre Dios y los hombres. Hoy Jesús está como nuestro abogado. Pero en el fin estará como nuestro juez. Y nunca nosotros podemos presentarnos y decir: nunca a mí me lo dijeron. Y el Señor te dirá: ¿te acuerdas? Un 19 de abril, 21 horas en adelante, cuando el apóstol Fabián, ese chiquitito que yo tenía, te estaba hablándote a ti que mi palabra es la que te da vida. ¿Por qué no la recibiste? ¿Por qué no la atesoraste? Dice la Biblia que muchos de nosotros, o mejor dicho, muchos de nosotros, nos tienen que suceder cosas para que reconozcamos. Le pasó al hijo pródigo, teniendo palabra, teniendo comida, teniendo todas las comodidades en su casa, pero él decidió marcharse. Y dice que allá, mientras él estaba comiendo la misma algarroba que un chancho comía, dice que él recapacitó, volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, y yo aquí padeciendo hambre. E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme aunque sea un jornalero. Porque él recordó las promesas que su padre le había dado. Él recordó las comodidades que tenía en su casa. Él recordó realmente que había alimento de más y él padeciendo hambre. Quizás tú estás en la casa, pero aún así tienes hambre, porque no recibes la palabra de nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia que este varón volvió y dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando una persona se vuelve rebelde a la palabra de Dios, se le cierran los cielos. La Biblia lo enseña. Por eso ese varón dijo: he pecado contra el cielo. Qué importante es saber palabra. Qué importante es dejarse enseñar. Por eso existe lo que es la escuela de liderazgo en este lugar, para que las personas que están hoy sean enseñadas, aprendan de la palabra. Pero para poder pasar por la escuela es necesario también pasar por el encuentro, por la visión de la iglesia que trabajamos. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que tienes en tu vientre? ¿Amargura?
rencor, resentimiento en contra de tu apóstol. ¿Eso es lo que tú estás alimentando a tu familia? ¿Qué es lo que hay en tu vientre? ¿Dolor? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Orgullo? ¿Qué es lo que hay en tu vientre? ¿Qué es lo que hoy te está produciendo esa amargura o esa dulzura? Porque a mí me dice que la palabra fue y es dulce como la miel. Pero lo que no proviene de Dios trae amargura, trae resentimiento, trae dolor. No puedes dormir porque tú no puedes creer lo que te dijeron. Te dejaste envenenar, te dejaste contaminar. Tu vientre hoy debe de producir vida, está produciendo muerte. Desde tu interior no está corriendo el río de agua de vida. Por eso es importante saber qué es lo que tú te estás alimentando, qué es lo que tú estás recibiendo. ¿Tienes esos 4 amigos? ¿O tienes aquellos que te abandonan cuando estás en el proceso? Yo quiero que en esta noche te pongas de pie. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Solamente los hijos, solamente los sabios, solamente los entendidos, solamente los que reconocen, reciben la palabra. ¿Sabes cuántas veces mi pastor me tuvo que bajar el copete? ¿Sabes cuántas veces mi pastor me tuvo que reprender? Me tuvo que enseñar. Escucha, hubo un momento en el cual, cuando me reprendía, yo hacía así, así, y ante Dios te digo, queriendo hacer un paso para dejarlo hablando solo e irme, porque me sentía tocado. Yo sabía que me decía la verdad, pero como dice que la verdad duele, y en la mente y en el oído, andate. ¿Quién es él? Si el que ha muerto está 7 metros bajo tierra, el que te mandaba, ¿quién es él para venir a decirte lo que tienes que hacer? Y me iba, pero terminé quedándome. ¿Ustedes creen que me era fácil para mí dejarme instruir, dejarme enseñar, dejarme corregir? No me fue fácil. Solo dispuse mi corazón y dije: Señor, todo hombre está presto para equivocarse, pero tú eres un Dios que no te equivocas. Y yo creo que si pusiste tu mirada en mí, no te equivocaste. Por eso, familia, ¿de qué te estás alimentando? Cuando te juntas con amigos, familiares, vecinos, ¿cuál es tu conversación? ¿Te estás quejando del gobierno? ¿Te estás quejando del político? ¿Te estás quejándote de la vida? ¿Te estás quejando y el pastor dice que tenemos que ofrendar y que tenemos que para que me bendiga, y hoy te estás quejándote? La queja es el idioma del infierno. Por eso hablaremos palabra de vida y no de muerte. Por más que mi ley tome las decisiones malas o buenas que tenga, nuestra misión es orar por el gobierno. Termino con esto. Cuando una persona tiene su vientre sano y hay palabra de vida, no va a usar el estado de un WhatsApp para tirar indirectas. Usted verá aquellos que ven mis estados. Yo hay días que no subo nada, y hay días que sí subo, pero yo escudriño y veo qué es lo que voy a subir. Porque el que puede ver mi estado va a decir: ah, eso lo dice por mí, indirecta. Yo veo
Y te cuento algo. ¿Cuántos quieren saber algo? Chismosos. Un día, hace muchos años atrás, yo me enteré de gente, y que el profeta Marcos Díaz en aquel tiempo lo dijo acá, de Tartagal, Salta. Yo me enteré que había gente que se juntaban en cierto lugar solamente para difamar mi nombre y mi familia. Las paredes oyen. Ustedes tienen que saber que las paredes oyen. Fíjese dónde abre su boca. Ya no más roaming ni sin física. Y dice la Biblia, dice, entonces yo me enteré. ¿Qué hice yo? Subió un estado: bendigo a todos aquellos que se juntan para criticarme. Pero así como lo subí, vino el puñal a mi corazón. No sé si demoró un minuto ese estado, pero automáticamente el Espíritu Santo clavó un puñal en mi corazón. Y a partir de ahí el Señor me corrigió. Que yo a través de mis estados pronuncio vida. Por eso fíjese lo que usted sube. ¿Qué es lo que tiene en su estómago? ¿Con qué se está alimentando? Cierre sus ojos donde usted está. ¿Qué es lo que usted, su estómago, su vientre va a ser alimentado de acuerdo a lo que usted está oyendo? Si usted oye personas amargadas, personas resentidas, personas rebeldes, como dice a cada palabra, es lo que usted tiene en su vientre. A tus pies Hoy en esta noche, arde mi corazón. si en tu vientre había muerte, hoy tienes la oportunidad de poder sacar esa muerte, ese veneno, esos dolores, esos rencores, esas cuantas cosas que hay en ti. Ese lugar Hoy el Señor te da la oportunidad. de mi seguridad, Así como cuántas veces el Señor le dio oportunidad a estos varones donde nadie que hoy en día están detenidos aún conociendo la palabra de Dios. señalar. Hoy en esta noche A tus pies es necesario realmente estar arde mi preso en cárceles espirituales para recién darnos cuenta que tenemos un Dios que nos da palabra de vida. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Hoy en esta noche, familia, cuán importante es que te alimentes. me perdonaste y me acercaste a tu presencia. ¿Qué es lo que hay en tu ser interior? Tú me levantaste. Te vas de este lugar, lees la Biblia durante la semana. ¿Compraste una Biblia con el fin de aprender? No hay lugar. El tener una Biblia en la casa es tener el tesoro más grande que podamos tener. Y más grande. Pero la Biblia no solamente hay que tenerla, sino hay que leerla. Y no solamente leerla, sino también creerla. Cada promesa, cada palabra. En el nombre de Jesús. Yo no sé lo que hay en tu vientre. No sé de qué es lo que te estás alimentando estos últimos tiempos. Pero quiero decirte que vas a tener vida de acuerdo. Te hablo de vida espiritual. A tus pies Siempre y cuando tú tengas tu vientre arde mi con palabras de Dios. Come este rollo que está escrito por detrás y por delante. Abre tu boca. Y dice que él comió el rollo. Y cuando tuvo que enfrentar al pueblo rebelde, salían palabras que estaban escritas en ese rollo. No salieron palabras de hombre humano.
Porque muchas veces nosotros queremos decir cuántas cosas, pero Dios no quiere que digamos cuántas cosas. Dios quiere que digamos su palabra. Hoy en esta noche yo te voy a invitar a pasar al frente. Ven, saca esa amargura de tu vientre. Saca esa tristeza de tu vientre. Saca esa enfermedad de tu vientre. Saca esa desesperación de tu vientre. Saca en este momento ese dolor de tu vientre. Ven en esta noche decidido a sacar la muerte que había en tu vientre. Ven decidido en esta noche, en el nombre de Jesús, a sacar esos juicios que muchas veces recibiste por cometer errores. En el nombre de Jesús, aliméntate de la palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es bendición. La herencia más bendita es a través de la palabra. Es la palabra de Dios. Postrado a tus pies, aquí permaneceré a los pies de Cristo. Sí, Señor. Aquí permaneceré. De que te alimentaste en estos últimos tiempos. Yo no sé qué te estabas alimentando. Yo no sé cuál era tu comida en estos últimos días. Eran quejas, eran lamentaciones. ¿Cuál era tu comida en estos últimos tiempos que hoy te sientes morir? Que hoy apagó tu fe. Que hoy bajaste la mirada de Cristo. Que hoy no eres el mismo, la misma del comienzo. ¿Con qué o con quién te estás alimentando? En el nombre de Jesús, la palabra, vosotros estáis limpios, le dijo el Señor a sus discípulos, por la palabra que yo les he hablado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que va a iluminar tu caminar, la que te hace ver en lo equivocado, en el camino incorrecto que tú estabas. Hoy en esta noche, saca toda amargura de tu vientre. Saca toda palabra mal dicha, mal sembrada en tu vientre. Saca en este momento, renuncia. Entrégale eso al Señor. Hazte libre. Limpia tu vientre, porque en tu vientre hay vida. Si tú no sacas esa palabra de dolor, va a cobrar vida y va a causar un desastre en tu vida y en tu familia. Si tú no sacas esa palabra de resentimiento, si tú no sacas eso que fue sembrado dentro de ti con malas intenciones, en el nombre de Jesús, corres el riesgo que cobre vida y termine matando tu vida espiritual. Toda tu familia se termine perdiendo. Cuando el Señor nos dice: recibe a mi Hijo Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy en esta noche, en el nombre de Jesús, si te has sentido identificado, tocado por la palabra, dale gracias a Dios. Dale gracias al Padre. Si te has sentido tocado, identificado, dale gracias al Dios del cielo en esta noche, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo va a soplar vida sobre tu vientre, va a soplar vida sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, allá donde tú estás, entrégale ese dolor de tu alma, ese dolor de tu corazón, esa desesperación, esa tristeza, esa angustia. Entrégaselo al Señor ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.